Vamos a compartir la pantalla para revisar lo que hemos venido conversando con la construcción de vectores. Habíamos visto unas propiedades de las operaciones sumas de vectores y multiplicación de un escalar por un vector. Y por aquí ven unos ejercicios que ya estábamos mirando, unos ejemplos inicialmente. Este 1 y este 2 ya los habíamos revisado. Este 3 tiene una propuesta de hallar un valor para que esos puntos sean, que son puntos de un cuadrilátero, correspondan a un paralelogramo y nos toca hallar el valor de D. Entonces vamos a mirarlo aquí rápidamente para repasar lo que hemos conversado. Entonces observen que en este ejercicio nos dan entonces el punto A, nos dan el punto B, nos dan el punto C y nos dicen que hallemos D, de tal manera que estos 4 puntos sean un paralelogramo. En la solución nos plantean que un cuadrilátero es un paralelogramo. Para que se cumpla que sea un paralelogramo, ¿qué tiene que pasar? Que dos lados opuestos sean iguales, ¿cierto? Entonces aquí nos plantean que CD sea igual a BA. CD, que sería un lado, por ejemplo este, sea igual a BA, que por ejemplo sea este otro, ¿cierto? Y que este sea un paralelogramo. Entonces, pues, no hay necesidad de graficarlo. El ejemplo no lo grafica, sin embargo, si lo quieren graficar, porque, a ver, a mí me dan 4 puntos A, B y C, A, B, C y D, pero yo estoy suponiendo que ese sea el orden, ¿cierto? Sin embargo, si dos lados de ellos son iguales, es suficiente para demostrar que es un paralelogramo, como lo están planteando en la solución del ejemplo. Entonces, para concluir esa demostración, cogemos el vector CD y el vector BA y se igualan. Mírenles por acá, para demostrar que es un paralelogramo. Pero CD, por definición de la construcción del vector, CD es igual a D menos C, que entre otras cosas, esto es la distancia entre dos puntos, ¿cierto? Que D es un punto y C es un punto. Y pues aquí no lo estamos viendo como magnitud, pero si le quisiéramos, esto es una resta vectorial. Y si nosotros quisiéramos hallarle su magnitud, es tan sencillo como aplicarle el teorema de Pitágoras a esa resta, ¿cierto? Pero por aquí no lo necesitamos, acá solamente necesitamos demostrar que hay un punto D que es igual a esos otros. Entonces, de nuevo, observen que ¿qué es CD? D menos C. O sea, transformamos el vector CD en sus dos puntos, o una resta de vectores. ¿Y quién es BA? BA es A menos B. Entonces, cuando me queda D menos C igual a menos B, ¿quién es la incógnita? La incógnita es D, porque miren que el ejercicio nos da C, mírenlo por acá, el ejercicio nos da A, mírenlo por acá, y nos da B, mírenlo por acá. La incógnita es D, hallar el punto D. Simplemente lo despejamos. Pasamos ese menos C que está restando a sumar. Recuerden que estos son vectores, sin embargo, todas las propiedades de sumas de números reales pues aplican. En este caso pues estoy haciendo una suma sumando ambos lados C, o lo que uno hace más simplificado es decir, paso el C al otro lado. Entonces quedaría A menos B más C, que es lo que está por acá. Esa suma de esos tres vectores
simplemente se hace pues, reemplazando cada uno. ¿Qué es A? A es menos 1,1, B es 0 menos 1, y C es más C, y C es 3,2. Recuerden que se suman componentes de X con componentes de X, es decir, la respuesta va a ser menos 1, menos 0 y más 3 me da 2. Y luego sumamos componentes de Y, componentes de Y y componentes de Y, respetando los signos. 1 menos menos 1, menos menos da más, da 2. Y 2 más 2 da 4. Este es D, ¿cierto? Miren que estamos hallando D. Termina el ejemplo. Estos puntos son los que están en el taller. Pero una pregunta, ayer en el aula taller realizaron los de arriba. Ayer en el aula taller hicimos Ese, el 2 Hicimos y el 2, hicimos solo el 2 y el A, ¿cierto? Alguien que está en el laboratorio me recuerda. Sí, hicimos el 2 y el A. el 3 no. Es que el 3 era el que yo tenía la duda. O sea, como, o sea, porque es que no me da. Me dicen que tiene que ser por. Ah, no, no mentira. No. O sea, es lo mismo que el primero, el 3. Sí, no, el 3 no, el 3 es se hace algo parecido a este ejemplo que acabamos de hacer, ¿cierto? Pues tiene elementos parecidos, no Es tiene más nada que corto. ver. Se hace más corto que el de arriba. Sí, este 3 Que no ya lo hicimos ganamos los 4 puntos. Sí, el 3 también está en el aula taller. de ayer, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Ajá. El 3 está resuelto en el laboratorio taller y está en el video, y el video ya está en la plataforma Moodle. Sí, porque para que lo revisen y nos rinda y podamos hacer otro, ¿les parece? Ya el video Listo. lo pueden descargar o lo pueden mirar de la plataforma. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, este B. Y enseguida quiero que hagamos uno de estos. Hagamos este B, este D más C más A, pero lo quiero hacer primero por ley del coseno y luego por componentes rectangulares, porque es necesario que tengamos el aprendizaje en ambos métodos. ¿Listo? A pesar de que en el taller no me piden por método del paralelogramo, perdón, por ley del coseno, es importante tenerlo en cuenta, ya sea para otro taller o para el quiz o para el final, que tengan otros temas de aquí en adelante. Insisto mucho en la ley del coseno porque sé que la vamos a usar más adelante en otros temas, entonces enseguida lo practicamos. Bueno, este B, por ejemplo, bueno, nos dicen encuentra los valores de A y de B. Entonces, aquí tenemos una componente en X, aquí tenemos una componente en X, acá tenemos una componente en Y y acá tenemos una componente en Y. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que A más 2B es igual a 10. Estoy igualando componentes, igual a las 2 de X. Y ahora voy a igualar las de Y. A más 2B igual a 10. ¿Y la de Y qué me dice? B a la 2 es igual a 5B menos 6. ¿Cierto? Acabamos de igualar las dos componentes. Entonces, obtenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera, A más 2B igual a 10. Y la segunda, B a la 2 igual a 5B menos 6. Muchas formas de resolver. Lo que pasa es que hay una ecuación lineal y otra cuadrática. El hecho de que en esta segunda esté la B al cuadrado me da a entender que B tiene posiblemente dos respuestas, ¿cierto? Eso me dice el cuadrado.
Como A sí está solamente lineal, A solamente tiene una respuesta. Eso es un análisis importante para tener en cuenta. Entonces, podemos, por ejemplo, despejar de acá a A, vamos a hallar el valor de A y B. Muchas formas, esto tiene muchas formas de resolver. Una puede ser despejando A de acá, o despejando B de acá, y hallando el valor de B acá, luego reemplazarlo acá mejor allá, miren. Este es un trinomio, observen que tiene B al lado 5B menos 6. Lo voy a igualar a 0. ¿Por qué no voy a coger el camino de despejar A? Porque es que si yo despejo A acá, pues no me va a servir inicialmente para mucho, porque es que en la segunda ecuación no hay A. Es donde lo voy a reemplazar, ¿cierto? En la segunda ecuación puedo hallar B. Igual a 0, observen. B a la 2 menos 5B más 6 igual a 0. Eso es un trinomio. Lo factorizamos. Abrimos dos paréntesis. No es un trinomio cuadrado perfecto porque el 6 no tiene raíz exacta. Por eso no es un trinomio cuadrado perfecto. Pero es un trinomio de la forma x2 menos bx más c. Es un tanteo sencillo. Sé que es un tanteo sencillo porque b a la 2, el coeficiente de b a la 2 es un 1. Si acá hubiera, por ejemplo, un 5, ya sería un tanteo más largo, pero el hecho de que el coeficiente sea un 1 me permite hacer un tanteo más sencillo. ¿Cuál es el tanteo sencillo? Esta b a la 2, ponerla aquí. Este signo va en el primer paréntesis. La multiplicación de estos dos signos, menos por más da menos, viene acá, ¿cierto? Nos buscamos dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 5. ¿Por qué sumados? Porque aquí tengo signos negativos, son los mismos signos. Entonces los números serían 3 y 2. Verifiquemos, menos 3 por menos 2 me da más 6. Y menos 3 y menos 2 me da menos 5. Voy a tener las dos respuestas de B que les contaba ahorita. De aquí puedo deducir que B menos 3 es igual a 0, o sea que B es igual a 3. Y de aquí puedo deducir que B menos 2 es igual a 0, o sea que B es igual a 2. ¿Qué me hace falta? A. Entonces ahora sí despejo A. Entonces despejemos A, llamemos esta la ecuación 1. Pero o sea que hay que probar cuál de los dos puede hacer, si es 3 No, o 2. no, son dos respuestas. O Va a sea haber que una alguno de los res... dos sirve. Sí, señor. O sea, va a haber dos respuestas para B y dos respuestas para A. Ok. Entonces, sí, ¿cómo quedamos con A despejado de 1? Paso el 2B al otro lado a restar. Entonces me queda A igual a 10 menos 2B, ¿cierto? Y vamos a decir, para B igual a 3. Empecemos con la primera. Entonces me queda A igual a 10 menos 2 por 3. A igual a 10 menos 6. Luego A es igual a 4. A una respuesta. Por aquí voy a decir, para B igual, vamos con la otra, a 2. Para B igual a 2. Entonces, de nuevo reemplazo acá, ¿verdad? Me queda A igual a 10 menos 2 por 2. Queda igual a 10 menos 4. Queda igual a 6. Entonces la respuesta del ejercicio es B igual a 3 y B igual a 2. Y si B es igual a 3, A vale 4. Y si B es igual a 2, A vale 6. Listo. Tomen notica.
Pero entonces así mismo se soluciona los mismos De igual cuadros. forma, exacto. De igual forma se soluciona la. Eso va a ser más fácil porque están igualados a cero. Exacto, como ya están igualados, entonces ya Ujú. tengo ahí. Ya tienen A y tienen B. Ese primero es más sencillo. Voy a dejar para que lo intente. Bueno, Exacto, porque sería. No, ya tenemos es B. Ah, no, porque A nos tienes queda los, junto con una B. tienes, tienes los dos. ¿Cómo te Sí, quedaría A? ¿Cómo sería la primera ecuación? pero A no me queda A más B al cuadrado más B a la 3 igual a cero. No, porque ¿quién es la componente en X del primer paréntesis? Ah, no, quedaría al cuadrado menos 4 igual a cero. Ah, claro. Me Pasas quedaría el raíz 4 al cuadrada otro de 4, lado o sea que me quedaría 2. A es igual a 2. y a menos 2. Recuerda que Ah, cuando sacas raíz cuadrada te dan los dos valores, el positivo y el negativo. sí, menos Entonces te va a 2. 2 quedar A menos igual a 2. 2 y A igual a menos 2. ¿Y cómo te quedaría la otra? La B ya solamente reemplazarla, poner el 2 No, ahí y ya. no, porque es que en la B no hay A. Ah, verdad. Sería B a la 3 menos 9 igual a cero. Sí, señor. Y ahí le factorizar. Y ahí sería 3 a la 3. Ahí te toca sacar factor común. Ah, bueno, sí, también se saca factor común. Factor común te quedaría o sea, esto es clave. El hecho de que aquí haya un 3 significa que hay tres respuestas. Sí, Va a haber tres respuestas. Cuando sacamos factor común aquí, B a la 3, ¿cómo me queda? B a la 2 menos 9, ¿cierto? sí. Esa es ¿Cómo, una diferencia de cuadrados, cómo factorizan? que eso es Dime. igual a B menos 3 y B más 3. Muy bien. Y aquí está la B. Listo, ya están las respuestas. B igual a 0. Sí. B igual a menos 3 y B B igual a igual a 3. 3 y B igual a menos 3. Ya, Ya ahí tengo el estarían valor las de tres A y el respuestas. valor de B. Exacto. O sea, tres respuestas de B y dos respuestas de A. Ok. Bueno, estos sí son muy facilitos. Eso se los voy a dejar. Estos de acá son muy facilitos, que no es sino sumar A con B, cada componente. Este pues le ponen mucho cuidado porque aquí es ir haciéndolos o colocan todo de una vez y poner mucho cuidado con los signos, ¿no? Pero esto es pura operaciones aritméticas, entonces están facilitos. Bueno, y este Eso último, es puro, eso es reemplazar, pues, sí, hay el valor de los puntos y sumar X con X y Y y con Y. sumar y multiplicar donde haya escalares, ¿cierto? O sea, Exacto. mira que en el C hay escalares, en el A y en el B no hay escalares. En el C sí, porque si dice 3A, entonces ¿qué tienes que hacer? Ah, Multiplicar por ese eso, en el C 3 y en el D, sí, ahí, exacto. Multiplicar el escalar por el por el punto que tengo. vector. Pues, Eso, o pues, sea que 3A, entonces tú dices esto, 3, 1,5 menos 5B, y B es menos 3, 4, ¿cierto? Más 2C, y C es 5 menos 3. Entonces, antes de hacer la suma, multiplica los escalares. Entonces, te quedaría 3,15. Menos por menos da más. Este quedaría 15, y menos por más da menos, menos 20. Más, y este quedaría 2 por 5, 10, menos 6. Listo, y la respuesta es ¿quién? Sumas las X. 3 más 15 más 10, y sumas las 10, las Y. 15 menos 20 menos 6. Listo. Miren qué fácil. Ese de aquí, ¿cuánto nos da? 28. 28, y el otro nos da menos 26 y 15, 9. 11. Menos 11. menos. Ajá, ya. Así harían el C.
De igual manera hacen el D. Esto. Profe, una pregunta del primer punto. El segundo, sí. Ese segundo punto, o sea, yo estaba mirando, esa parte pues se pone negativa porque el enunciado pues lo dice que se coloque negativo si al colocar negativo los resultados de, pues lo que es los valores de A, B y C. ¿Me estás hablando de cuál punto? El primer punto, Del- el B. En este, de los Sí, vectores. señor. Sí, señores. Exacto. Entonces aquí en este, no, aquí no son negativos los valores. Aquí es el vector que tú lo graficas al contrario. Es decir, por ejemplo, el vector A, voy a hacerlo por acá así rapidito. Por ejemplo, el vector A lo graficas normalmente. 40 grados en sentido contrario a las agujas del reloj y con el eje negativo de la X. Entonces lo graficas acá, ¿cierto? Este sería tu vector A. Pero necesitamos el vector menos A. Entonces, ¿quién es menos A? Menos A es este mismo. Entonces ya como quedaría. Ojo que sigue valiendo 5, ¿cierto? Entonces ya va a quedar. El vector menos A va a quedar con magnitud 5, porque es que la magnitud es positiva siempre, porque es lo que mide, ¿cierto? Dirección 40 grados, pero en el primer cuadrante, ¿cierto? Podemos decirlo así. En el primer cuadrante, con el eje De positivo de la X. X y Este Y es, son positivos. exacto, aquí a X y a Y van a ser positivos. Este es tu vector menos A. ¿Listo? De igual forma haces menos B. Ubicas menos B normalmente, que menos B estaría ¿dónde? 110 en posición normal. Entonces B, aquí llevamos 90 más 30, como por acá, ¿cierto? Este sería B. ¿Quién sería menos B? Menos B sería ese mismo, pero por acá al otro lado. Este, pero por acá al otro lado. ¿Cómo es que es la de la tangente? A lo último, El para hallar ángulo. el ángulo de R. Sí, ya te voy a contar. Yo termino este. No me- Entonces, este es B, este es B. Este sería menos B. Ojo que yo sé que este angulito aquí, si quieres, lo podemos hacer con base en este. Este mide 30, ¿cierto? Como todo mide 120, todo mide 110. Entonces 90, El 20, profe. este es 20, perdón. Entonces, ¿con quién se está formando? Con Y, ¿cierto? Luego, este mide 20 acá. Listo. Lo puedes trabajar con este 20 o lo pueden trabajar con este 70, como quieran. Este sería, entonces, ¿cómo quedaría el ángulo, el vector menos B? El vector menos B mide 3 centímetros. El ángulo que escojan, por ejemplo, 20, 70 o todo este, como quieran, ¿cierto? Aquí podemos decir 20 grados, cuarto cuadrante, con el eje negativo de la Y, ¿cierto? Si escoge el de 20. Listo. Pero y Bueno, luego de que hayamos pues negativo y etcétera, de cada uno toca volver a hacer los procedimientos que hicimos con los de arriba. sí, Pues, señor. Sí, sí, porque mira que ya cambian los signos, eh, cambian los valores si de pronto el ángulo que se usó inicialmente era con X y aquí ya lo estoy tomando con Y. Posiblemente muchos valores te den iguales, pero yo prefiero no correr el riesgo y volverlo a hacer, sobre todo por el tema de los senos y cosenos que pueden cambiar si cambian los catetos. Entonces es mejor volverlo a hacer. Profe, perdón, y el C, el vector C quedaría en el segundo cuadrante. El vector C quedaría, ¿dónde vamos a mirar?
Y ya respondo lo de la tangente. El vector C está, dibujémoslo como está en el ejemplo. Entonces dice 6 centímetros, 10 grados en sentido contrario a las agujas del reloj y con el eje negativo de la Y. Entonces, inicialmente nuestro vector está acá, ¿cierto? 10 grados. Ese es nuestro vector C, en sentido contrario a las agujas del reloj y con el eje negativo de la Y. Entonces, mi vector menos C será este mismo. Como el ángulo se está formando con Y, aquí también lo formo con Y, ¿cierto? 10 grados. Entonces C será, se va a medir sus 6 centímetros y el ángulo va a ser de 10 grados, pero ¿en dónde? En el segundo cuadrante con el eje positivo de la Y. De la Y. Y X queda negativo. Y CX va a ser negativo. Entonces ya cuando vayan a trabajarlo todo, ya si quiere, olviden esos signos, porque si no entonces se enreda uno. Pues yo sé que este es menos C, pero ya cuando vaya a hallar CX y CY, ya pues no voy a poner aquí menos X, menos CY, ¿no? Porque ya, pues ya los dibujé, ¿no? Ya dibujé los vectores, el vector menos C, entonces trabajo normalmente. Como me acaba de decir mi compañero, ojo que entonces CX cuando lo descomponga acá, este CX sí es negativo, ¿cierto? Miren, en el lado negativo de la X. Y CY sí es positivo, ¿cierto? Miren dónde quedaría. CY es positivo. ¿Con qué ángulo los trabajamos? Con el ángulo de 10 grados, normalmente. Pero entonces CX, cuando yo diga CX va a ser el cateto opuesto, CX lo hago cuando yo diga seno de 10 grados, cateto opuesto va a ser CX, ¿cierto? Sobre la hipotenusa. Este resultado es el que me va a dar negativo. A pesar de que seno de 10, porque es que las funciones trigonométricas para los ángulos agudos, o sea, para los ángulos menores de 90 grados, todas las funciones trigonométricas son positivas, porque todas las funciones trigonométricas en el primer cuadrante son positivas, y yo estoy trabajando con ángulos agudos. Este seno de 10, pues en realidad en posición normal 10 grados está acá, ¿cierto? Pero es que yo lo estoy trabajando acá. Ahí es donde hago la diferencia. Seno de 10 en el segundo cuadrante es negativo. Seno de 10, el CX, perdón, el CX, porque estoy trabajando es este ángulo, este lado, perdón. Y cuando haga coseno de 10, que coseno de 10 es cateto adyacente sobre hipotenusa, este resultado me va a dar positivo, ¿cierto? Ahí es donde yo hago la diferencia con los signos. Pero lo que yo digo es que como la distancia es la misma, entonces yo por ejemplo hacer eh, el seno, pues CX es igual a, por ejemplo, en el C, que mide 3 centímetros. Si yo hago lo mismo, me va a dar el mismo valor, porque es que el ángulo no tiene un menos, o la distancia no tiene, pues la magnitud no tiene un menos ni nada, entonces me va a dar el mismo valor en CX. Sí, tienes toda la razón, porque es el mismo valor y es el mismo ángulo. Lo único que tienes que poner cuidado es en el signo, solamente que Por eso, trabaja entonces con debo de agregarle, yo soy el que le voy a agregar el menos eso. al seno que me dé, pues al valor de ese X que me dé. Tú le agregas el signo, el valor que le dé, por eso es importante que lo grafiques y mires dónde es positivo y negativo. Pero mira que aquí hay otro detalle, que en el primer ejercicio hicimos fue un medio de C, en cambio acá estamos tomando C. O sea que aquí C, ¿cuánto valió? 3 centímetros. Ahí se va a valer Y 6. aquí C Ah, va a no, ahí valer sí 6. cambia. Ahí te cambia todo. La única Ahí que sí, no te va a cambiar va a ser A. ahí sí cambia. Todo lo otro te va a cambiar. Bueno, y con respecto a la tangente, entonces después de que yo ya grafico, después de que yo ya hago mi ejercicio, me da una resultante, que no sé dónde me da, la que estoy suponiendo que me dio acá. Sí, ¿cómo es? Esa Esa. resultante también tiene RY y también tiene RX, también se descompone, ¿cierto? Sí. Y aquí hay un ángulo. Ese es el ángulo que yo necesito.
como yo ya sé todo, porque ya cuando llego a esta parte del yo ya tengo R y Rx todo, Sí. aquí puedo usar cualquier función trigonométrica, seno, coseno, tangente, cualquiera. Hemos usado, como que nos acostumbramos a la tangente. Entonces, uno dice que tangente es cateto opuesto, esta es la definición desde la trigonometría, sobre Sobre cateto adyacente. adyacente. Entonces reemplazamos Ok. y luego decimos que teta es igual a tangente inverso de lo que me dio esa división. Ah, pero me dio por usar seno, no hay ningún problema. ¿Qué es seno? Cateto opuesto sobre, y les tiene que dar Sobre lo mismo. hipotenusa. Eso. Entonces decimos que teta es igual a seno inverso de R. Como todo esto lo conocemos, si utilizan seno, si utilizan tangente, si utilizan coseno, es lo mismo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, recuerden que, pues no sé en qué parte irán ustedes, si la están viendo en otra materia, la trigonometría, recuerden que son 6 funciones, solamente que uno habla de 3 porque las otras 3 son inversas, entonces pues no nos No, todavía detenemos. no hemos iniciado. O sea, en la materia de álgebra y trigonometría apenas Todavía no, estamos acabando como que la parte de de la álgebra. factorización como tal, sí, de álgebra. Ah, De bueno. factorización, sí. Sí, todavía Entonces no. aquí Listo, puse profe. O el, sea, que igual como se realiza ese primer punto, se realizaría el 2 y el 3. O sea, sino que en algunos casos cambia. Por ejemplo, que en el 2 me dan es gráficamente las cosas. O sea, ya me dan unos gráficos de los ángulos y cómo es que son, eso. cómo se ubican. Vamos a hacer este aquí entre todos, por eso ya lo tengo por aquí. Vamos a hacer este. D más C más A, ¿cierto? Incluso yo les pido que estos ejercicios, cuando me los presenten, los hagamos con las medidas que son en una hoja cuadriculada o papel milimetrado, o si lo van a hacer, pues si van a utilizar algún programa de computador, pues ningún problema, ¿cierto? Pero sí necesito las medidas para que podamos, bueno, en este segundo punto no me lo están pidiendo, pero en el primero sí, con el Exacto. método del paralelogramo, o sea que las medidas me coincidan. Pero A pesar de que Para en el comprobar. tercero me lo piden es por cuadrilátero, algo así, o por en algo el así. tercero, si este tercero es, Pero el tercero es una demostración, ¿no? si el tercero Hay no que tiene nada que ver demostrar, que con ubicar los puntos y demostrar que los puntos medios hacen un paralelogramo, paralelogramo. algo así. Este se hace con distancias, así como el Ajá. ejemplo que está en la diapositiva. La Mírenlo distancia. Promedio. mírenlo en el video que ya está resuelto y si tienen alguna duda me cuentan. En Listo. cambio este sí vamos a usarlo, vamos a usar transportador y regla para medirlos como debe ser, ¿cierto? Entonces, yo lo tengo por acá ya dibujado con las medidas que son. Porque quiero que verifiquemos, pues aquí tengo mi transportador y regla, pues aquí con la pantalla es un poquito incómodo, pero voy a hacer lo mejor posible. Miren, empecemos con este. Miren A. Este es mi vector A. Yo ya lo había dibujado con transportador y regla. Este es mi vector A. Usé una reglita y me mide 8 centímetros. Este mide 8. Y con transportador medí el ángulo y me dio 50 grados. Listo. Luego cogí el vector, como estoy haciendo este, no necesito B. Miren que aquí no está B. Entonces cogí luego el vector D. Vamos por acá. Ah, no, perdón, C. Vamos con C. Se mide 4.3. Este es mi vector C. Mide 4.3 con regla. Y con el transportador me dio 60 grados con respecto al eje X negativo, ¿cierto? O sea, pero en el sentido contrario a las agujas del reloj, pero positivo el ángulo porque es sentido contrario a las agujas del reloj, pero con el eje negativo de la X. Listo. Bueno, y luego usé mi regla y medí 7.8 y mi transportador 70 grados. Y grafiqué el vector de 7.8 centímetros con la regla y el ángulo con quién se está formando, con el eje negativo de la Y, pero el hecho de que sea positivo me indica que es en el sentido contrario a las agujas del reloj y mide 70 grados.
Listo. Esto fue hecho con transportador y regla. ¿Qué me pide el ejercicio? D más C más A. Entonces aquí tenemos que hallar D más C más A. Dice que por el método de componentes rectangulares, pero entonces lo voy a hacer por ley del coseno y luego lo hacemos por componentes rectangulares. No hay necesidad de hacerlo por los dos métodos. Aquí les doy la libertad de que lo hagan por cualquiera de los dos métodos, ¿cierto? Yo lo voy a hacer por los dos métodos para que aprendamos a hacerlo de las dos formas. Entonces, por ley del coseno, debo de hallar la suma por el paralelogramo para mirar dónde está el triángulo que se me forma en ley del coseno y mirar qué datos voy a necesitar, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer primero A y C, por ejemplo. Voy a hacer A más C. Si hago A más C primero, voy a hacer el paralelogramo. Vamos a tratar de hacerlo aquí lo mejor posible. Entonces, aquí en la cabecita de C, dibujo de nuevo A. Con la misma inclinación, lo mismo que mide A, incluso puedo coger una regla. ¿Cuánto tiene que medir? Tiene que medir 8. Aquí cojo mi regla y estoy midiendo, bueno, me falta 1 centímetro, un poquitico. Bueno, no hay necesidad de ser, quiero ser estricto, pues cojo el transportador y mido aquí entre la cabeza, en donde arranca este vector que estoy haciendo, y cojo un transportador y mido ahí 50 grados. Pues sí, quiero ser un poco más exacto. Y luego completo el paralelogramo haciéndose. Entonces, sé dónde lo hago. Se lo voy a hacer acá. Con la misma inclinación y los mismos 4.3, ¿cierto? Y más o menos. Si ven el paralelogramo que se forma. La resultante. Bueno, observen cómo las flechitas pues sí concuerdan. Es que en la cabeza del primero va al origen del segundo. Aquí hago la resultante de la siguiente manera. Entonces, la resultante es esta línea que sale la diagonal. Aquí un paralelogramo tiene dos diagonales. ¿Cuál escojo? Escojo la diagonal que sale del origen hasta el otro extremo, es decir, desde acá hasta acá. Esta que estoy haciendo acá, que le voy a poner otro colorcito más. Esta que acabo de hacer de color Pero negro. lo que a mí me enrea ahí el de graficar uno y de ese sacar para graficar el total como tal o el paralelogramo que me va a demostrar que sí se cumple. Por ejemplo, en el primer punto, eso es lo que me enredaba en el primer punto, que primero hay que graficar el primer paralelogramo con R y de ahí sacar el otro paralelogramo como el resultante con C. Ajá. Es como lo que le enreda a uno Dale. ahí. Vale, que aquí aclaramos las dudas. Hasta ahí vamos bien. El primer paralelogramo está bien. C más A, ¿cierto? Este que acabamos de hacer es simplemente un paralelogramo entre dos vectores y este es C más A. O A más C, ¿cierto? No importa el orden. La línea negra es R. Se la calculó Exacto. en el aula taller. Sí, señor. Ah, listo. Este es R. A este es el que le vamos a dar el primer nombre de una primera R. Llamémosla, que es que son dos R's para que no las confundamos. Digamos R1, ¿cierto? Pues R1 porque ya ahorita el R final es la R donde se suman los otros dos, ¿cierto? Llamemos este R1, que es parcial, que es A más C, ¿cierto? Listo. Ese es R1. Observen que tengo un paralelogramo y se me están formando dos triángulos. Esos triángulos obviamente son semejantes. Entonces voy a usar la ley del coseno porque yo conozco dos lados y puedo conocer este ángulo. Entonces, cuando yo escojo, por ejemplo, este triángulo, lo voy a pintar acá así, suavecito. Este triangulito que estoy acá pintando, escojo este triángulo, necesito este ángulo. ¿Por qué? Observen que yo este triángulo que acabo de sombrear conozco. Este lado que mide 4.3
este lado que es este mismo A que mide 8, ¿cierto? Y este ángulo ya vamos a mirar cuánto vale. Este ángulo es muy sencillo de calcular, incluso lo podemos generalizar. Este ángulo de acá, si yo proyecto un poquitico este vector y proyecto este otro, quiero que ustedes miren acá que este ángulo, pues, este análisis que estoy haciendo siempre se cumple. Es decir, aquí retomamos un poquito los temas de la primera unidad. Este ángulo que se me está formando acá es este mismo, ¿cierto? Por correspondientes entre paralelas. Estos dos ángulos son igualitos. Y este ángulo es muy fácil de hallar, porque miren, yo ya sé cuánto mide todo este. Es decir, este es fácil de calcular porque tengo todos los datos necesarios, ¿cierto? Miren, yo sé que hasta acá lleva 50, que hasta acá llevo 60. ¿Cuánto mide este ángulo de adentro? Este ángulo lo puedo calcular. Este más 70. este. ¿Cuánto mide este? Aquí me faltarían 40, ¿cierto? 70 Aquí me mide. faltarían 30, exacto. O sea que este ángulo mide 70. Listo. Estaba mirando a ver si de pronto este me da 100, hasta que llevo 90, 90 y 30, 120. Porque lo que yo quiero es generalizarlo. O sea, para hallar este ángulo externo de este paralelogramo, este ángulo que lo voy a llamar θ, yo puedo decir que es la resta de los dos ángulos en posición normal. O sea, aquí lo acabamos de deducir porque visualmente es fácil de deducir. Que este pedacito mide 40, que este mide 30 y la suma da 70, ¿cierto? Sin embargo, para generalizarlo en otros ejercicios, yo puedo decir que ese ángulo es la resta de los dos en posición normal. Observen que este vector C, que yo sé que por aquí mide 60, ¿cuánto mide en posición normal? Recuerden que posición normal es cuando sale del eje X. Este mide 120, ¿cierto? En posición normal, porque yo sé que aquí mide 60. Así me lo va el ejercicio, ¿cierto? Y yo sé que este otro A mide 50, ¿cierto? Entonces, para cualquier ejercicio con ley del coseno, podemos decir que el ángulo externo es igual a la resta de los dos ángulos, pero en posición normal. ¿Listo? Miren que me da 70. Eso es otra forma de hacerlo. U otra forma es como lo acabamos de ver también acá, pues hacer aquí el análisis de mirar la suma de esos ángulos complementarios y mirar cuánto nos da. ¿Listo? Entonces yo ya sé que este mide 70. Voy otra vez para la ley del coseno, que ya las hemos visto varias veces. Este es A, este es B, este es C y este es θ. Y este por acá externo es, por ejemplo, beta. La ley del coseno me dice que si yo conozco A, que si conozco B, conozco beta, por ejemplo, y necesito C, la ley del coseno me dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Hasta aquí Pitágoras. Si voy a utilizar, bueno, generalmente como la uno en todos los textos de trigonometría, aparece con un menos. Menos 2 AB coseno de θ, pero usando θ, ¿cierto? Así es como ustedes la encuentran en todos los textos de trigonometría. Solamente que también puedo usar la ley del coseno con ese ángulo externo y en vez del menos pongo más 2AB, pero ya digo coseno de beta. Listo. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos la puedo usar. Porque es que yo aquí tengo que este ángulo mide 70, pero es muy fácil saber también cuánto mide este, ¿cierto? Por suplementarios, este mide 110, ¿sí o no? Entonces, cualquiera de los dos que quieran usar y nos tiene que dar lo mismo. Entonces, voy a limpiar un poquitico.
observen, mis queridos estudiantes, cómo R se halla de fácil. Con la otra forma nos tocaría hallar quién, hallar a X, a Y, CX, Y, ponerle signos también, pero es un poquito más larguito. Entonces, R1 es igual a quién. Conocemos este lado, y dependiendo del ángulo que vayamos a usar. Entonces decimos 8 a la 2 más 4.3 a la 2, ¿cierto? Vengo por acá, miren, vengo acá, A a la 2, B a la 2, pero yo me corro un poquitico para acá para que me quepa la ecuación. Vamos a hacerlo por acá. Otra vez. Entonces, R es este, ¿no? Mírenlo acá. R es este lado. Y tengo acá, es como si este fuera C, para colocarlo en los mismos términos de la formulita, en estos mismos términos, es como si este lado fuera C, voy a retenerlo aquí a mano, es como si este lado fuera C, es como si este lado fuera A, y es como si este lado fuera B, ¿sí o no? Y tengo el ángulo, mírenlo, estoy en este mismo triángulo. Entonces, pues ya sabemos que este es la misma R1, entonces voy a decir que esta primera resultante al cuadrado, vengo acá, es igual a uno de los lados al cuadrado, cualquiera de ellos, por ejemplo, pues cojamos el de arriba, por ejemplo, 8 al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, que sería 4.3 al cuadrado, menos o más, bueno, hagámoslo con el más, como quieran, más 2, otra vez A y B, o sea, los lados otra vez, un lado mide 8, el otro lado mide 4.3, por el coseno de, como estoy usando el más, entonces uso el ángulo externo por el coseno de 70. Puedo usar el más, listo. En una calculadora hacemos eso. No sé si tienen una calculadora por ahí me ayudan con esas operaciones. Pero ese R sería como el para hallar como el total. Ese es para hallar a más B, sí, todo el total. Sí, señor. ¿Para hallar a más B? O a más B más C. A más C, perdón, no. Estamos Ah, todavía sí. con dos vectores solamente. Solo con Listo. dos vectores. Entonces, sí me lo están haciendo por ahí. Este R1 al cuadrado, ¿cuánto nos da? Profe, yo puedo aprovechar mientras en la operación para hacerle una preguntita. Por supuesto. Al chat, puedes mirar, porfa, que te envié una foto pues, del taller del punto 1. ¿Al chat de acá del Teams o del Sí, de WhatsApp? Teams, de Teams. Espérate un momentico, yo reviso. ¿Pero qué El, ángulo es ese ahí? ¿Qué estamos haciendo? Sí, de lo último que es. 70, coseno 70. de 70. Este es el coseno de 70, Sí, ¿cierto? señor. Y recuerda que es sumando. O sea, recuerda que toda esta operación es sumando. Bueno, ¿qué punto es el que estás haciendo? Ese es el primero, profe. Lo que pasa es que le quería preguntar a mí El primero, el la resultante primerito. final. Pero me da 10,29. Dame un segundito y ya vuelvo a mirar tu ejercicio. Ya sacaste raíz, ¿cierto? Sí, la Entonces, raíz me da 10,29. todo da 10,29, ¿cierto? 10,29. Bueno, dame un segundito, yo reviso la pregunta del compañero. ¿Cuál es tu pregunta? ¿La resultante te está dando cuánto? La resultante me da 185, En grados. Me estás hablando del ángulo, sí, ¿cierto? del ángulo. Tu Aquí en la resultante es parte, la de color moradito. la del vertecito, la que le sale la flecha negra donde le explica pues como las propiedades de la resultante final. La azul Lo que pasa aguamarina, es, profe. lo que pasa es que hallando la tangente de ese ángulo da 5,14, ¿cierto? Sí.
Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el programa a mí no me deja tomar el valor desde el eje menos X, sino desde el eje X positivo. Entonces no me va a coincidir, digamos, la respuesta en el sentido de que yo hallándolo por la tangente me da 5,14, pero el programa me lo toma total desde la eje X, entonces da Uy, 185,14. qué tan interesante tu pregunta. Mira, súper interesante. Mire, les aclaro algo. Lo que él me está diciendo es súper importante por lo siguiente. Miren, cuando yo hallo, cuando voy a decir por acá, voy a suponer que una R me dio por acá, ¿cierto? Cuando la grafico. Entonces, si una R me dio por acá, voy a ver si con esto te aclaro tu duda, a ver si estamos en las mismas. Si esta es R, esta es mi RY y esta es mi RX, ¿sí o no? Cuando vayas usando tangente, voy a suponer que te dio 10 grados, ¿cierto? Ojo, pero es que este 10 grados está en el primer cuadrante. Pero resulta que tu RX te dio negativa, en este ejemplo que me estoy inventando, y tu RY también dio negativa, ¿cierto? En este ejemplo que me estoy inventando. En donde las componentes en X y en Y son negativas, en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí con la respuesta? Yo puedo decir 10 grados con respecto al eje X. Ojo, puedo decir 10 grados con respecto al eje X negativo en el tercer cuadrante, no hay ningún problema. O puedo decir que como yo sé que la respuesta es en el tercer cuadrante, yo simplemente digo que todo me va a dar 180 más 10 grados. Entonces digo que mi ángulo va a ser los 10 grados que me dio la tangente inversa en la calculadora más los 180, quiere decir que la respuesta va a ser 190 grados. Ambas respuestas, si das esta respuesta es suficiente y no hay necesidad de aclarar porque obviamente pues 190 ya sabe uno que está en el tercer cuadrante. Pero si vas a dejar esta respuesta, pues también puedes decir que esto da en el tercer cuadrante con respecto al eje negativo de la X. ¿Sí me hago entender? Exacto. Lo que pasa es que por la operación a mí me da, Te da en el primer digamos, cuadrante. solamente el tercer cuadrante, pues haciendo la operación de la tangente. Me da el ángulo del tercer cuadrante, pero en el gráfico él me muestra, pues porque ahí es donde, pues yo le digo que sí me dio, solo que el ángulo me lo suma todo, el de los tres cuadrantes, y en la operación de la tangente solo me suma uno, que es ese grado que sale del eje menos X, 5.3, 5,14, 5.14. y como 185,14. ¿Cuánto te dio las componentes en X y en Y? Te dieron de haber dado negativas. RX y RY. Ah, espérame, profe, yo Y miro aquí por las aquí. veo. Según tu dibujo, RX y Sí, RY son negativas. sí, señor. O sea, si RX y RY son negativas, entonces estamos hablando de un ángulo en el tercer cuadrante. Por eso te está dando 185.14. Por eso, pero no hay problema, No, para nada. porque como Para usted nada. va a ver tangente 8,14 y yo le voy a demostrar en el gráfico, pero le voy a mostrar 185,14, pues uno Ujú. sabe que es lo mismo, pero que no se vaya a prestar con una confusión. No, no, para nada. Y el gráfico que tienes es muy claro. ¿Esto dónde en qué programa lo estás haciendo? Luego, eso es un programa de diseño gráfico. Ah, ok. Y te da los ángulos y te permite. Lo único que Es, te pido es que, no, muy bacano que estén utilizando programas que les ayude con los ángulos y las medidas. Excelente, eso me encanta. ¿Qué les pido yo? Pues obviamente el procedimiento, que yo vea dónde hiciste todo el procedimiento de hallar las AX, las AY, los componentes, ¿cierto? Que se vea el procedimiento, pues no se trata solamente del gráfico, sino que se vea el procedimiento también de cómo se hallaron esos componentes, ¿cierto? Que eso lo tienes claro. sí, sí, eso era lo que quería confirmar, porque pues como me está dando resultados, pero los resultados son los mismos, digámoslo así. Ajá. Entonces quería confirmar que de pronto no vaya a haber una confusión o que vaya a haber un error y que de pronto el punto quede malo. No, tranquilo, no, está muy bien, excelente. Te lo acepto así, me gusta que estés usando este tipo de aplicaciones, solamente sí pido que tengas pues todo el respaldo del procedimiento y perfecto. Y así como me lo estás mostrando, está bien, lo entiendo perfectamente.
Listo, profe, gracias. Listo, bueno, con gusto. Bueno, volvamos a nuestro ejercicio. Lo que pasa es que generalmente en los libros, en la bibliografía, o en la internet, es muy común que las respuestas las den con ángulos en posición normal. O sea, no es tan común como lo hemos estado trabajando acá. No quiere decir que esté malo, pero no es tan común decir que el ángulo está en el tercer cuadrante con respecto al eje negativo de la Y, por ejemplo. No está mal. Lo que pasa es que se usa más decirlo siempre, porque si yo digo, que es que este mide 20, y no se puede trabajar tranquilamente con eso, pero en la gran mayoría de la bibliografía usted lo encuentra es así, y dice, bueno, no mide 20, sino que mide 110, ¿cierto? Pero es lo mismo. Lo que pasa es que el coseno de 20 es el mismo coseno de 110, solamente en que cambian en los signos, y los signos nosotros los trabajamos por acá cuando hacemos las descomposiciones. Si ven por ahí, si están mirando un video, revisando algún texto y ven que se trabaja con ángulo en posición normal, pues ya saben que es la misma forma de trabajarlo. De hecho, en las clases anteriores hemos hecho un ejercicio, el mismo vector con 3 ángulos diferentes y concluimos que nos daba lo mismo. Bueno, entonces nos acabo de dar, ¿cuánto R? R nos acabó de dar 10,29. Voy a coger mi reglita que tengo por acá porque voy a limpiar todo esto para que podamos entender qué estamos haciendo. Ya hicimos el análisis y enseguida vuelvo y coloco los ángulos que necesite. Acabamos, bueno, hemos dicho que este era A y que este era C, ¿cierto? Y que este era R1. Y acabamos de hallar R1 con todo el procedimiento que queda ahí en el video y nos dio 0,29 por ley del coseno, ¿cierto? Hicimos R1 por ley del coseno, nos dio 10,29. Si yo cojo mi reglita, que aquí la estoy cogiendo y mido, sí, perfecto. Me está dando, pues no perfecto, pero sí muy aproximado. Está dando un poquito menos de, casi, me dio como 10,7, pero bueno, saben que aquí no es tan fácil. Sí se aproxima, estoy seguro que ustedes lo hacen bien en una hoja cuadriculada milimetrada, eso les da muy exacto. Listo. Ojo acá, ¿qué me falta? Por ley del coseno me falta teta, ¿cierto? O sea, necesito el ángulo que forma este resultante que acabo de hallar. ¿Con quién? Pues con el eje X, ¿cierto? Ustedes me dirán, no lo podemos hacer con el eje Y en posición normal. En sentido contrario a la segunda contrario también. Yo eso no le veo ningún problema. Es que si yo conozco este ángulo de acá, pues automáticamente conozco este por complementarios. Sino que lo voy a hacer con el ángulo X para hacerlo en posición normal. Entonces, ¿cómo hallo ese teta? Vamos otra vez a los datos que tenemos. Yo sé que A mide 8, yo sé que este lado mide 8, sé que este C mide 4,3, ¿cierto? R lo acabé de hallar y yo sé que este mide 10,29, que es el que acabamos de hallar, o sea que este vuelve a medir 8, listo. Yo ya sé que este ángulo, ahorita, ¿cuánto era que nos daba? 70. ¿Cuánto es que nos dio este ángulo? ¿Me recuerdan, por favor? No, profe, el exterior 70, sí. O sea, entonces este vale 110, ¿cierto? Listo. Necesito, este ángulo no lo conozco, en este triángulo que se me forma, este ángulo tampoco lo conozco, ¿cierto? Este ángulo sí lo conozco. Este me lo da el ejercicio, ¿cierto? Este mide 50. Me estaría haciendo falta solamente conocer este pedacito. Este pues se lo sumo a 50 y ya tengo teta, ¿sí o no? Si recordamos también temas de la primera unidad, este angulito de acá y este son congruentes por alternos e internos entre paralelas. Entonces aquí es donde
vamos a usar el otro concepto de la ley del seno. ¿Cómo me dice la ley del seno? La ley del seno me dice que A es a seno de A, como B es a seno de B, como C es a seno de C, en un triángulo, no rectángulo. En un triángulo no rectángulo, este es el ángulo A y este es el lado A. Este es el ángulo B y este es el lado B, o sea, los opuestos, ¿cierto? Este es el ángulo C mayúscula y este es el lado C. Entonces, en esta ley del seno yo puedo coger dos o dos, los que yo quiera, dependiendo de los datos que tenga. Si yo me voy a mi triángulo, necesito hallar cualquiera de estos dos ángulos que puse aquí con interrogante, cualquiera de estos dos. Entonces, vamos a decir que este es el lado A, vamos a decir que, bueno, es el ángulo, el lado C es el mismo vector C, y vamos a decir, por ejemplo, que este es mi lado B, por ejemplo, ¿cierto? Como para equipararlo a este dibujito. Entonces, reemplacemos, por ejemplo, aquí en la ley del seno, a ver qué conocemos. Conozco un lado, sí, 8. Es a seno de A, o sea, a su ángulo opuesto. Este ángulo opuesto a 8, no lo conozco, entonces simplemente voy a decir seno de A, porque no lo conozco. ¿Cómo? Vamos para este. El lado B puede ser esta resultante que ya conocemos, entonces, bueno, 10.29 es A. ¿Quién sería el opuesto a este lado? 110, ese sí lo conozco. Seno de 110. ¿Cómo? Y vamos para acá. El lado C, que es el otro vector, que sí lo conozco, que mide 4.3. Y el ángulo opuesto a C es este, que no lo conozco. Entonces voy a colocar seno de C. Listo. Entonces, limpiando otra vez un poquitico por acá, recuerden que aquí necesitamos, necesito conocer este, por ejemplo, que aquí lo he llamado C. Si yo conozco este, conozco automáticamente este, ya puedo hallar teta. Entonces voy a escoger estas dos relaciones. Miren que la única incógnita en esa sería C. Voy a hacerlo por aquí abajo. Entonces, 10,29 sobre seno de 110 grados es igual a 4.3 sobre seno de C. Miren que la única incógnita es seno de C. Esto lo puedo hacer en una calculadora. ¿Cuánto me da? 10,29 dividido seno de 110. Esto me da 10.95. Es igual a 4.3 seno de C. Despejémoslo. Seno inverso. Paso seno de C. Primero paso seno de C allá. Seno de C es igual a este que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está acá pasaría a dividir. Entonces quedaría 4.3 sobre 10.95. Entonces seno de C es igual. Esa división nos da 4.3 dividido 10.95. Eso nos da 0.39. Exacto. Y hacemos seno inverso, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? Sí. Seno inverso de 23.12. 23.2. Matías, abre la puerta, porfa. Abre la puerta. 23.2. Listo. ¿A quién acabamos de hallar? Acabamos de hallar este angulito de acá, 23.2. Que por alternos internos entre paralelas es este mismo. Entonces luego teta es igual a ¿quién? A 50 grados más 23.2. Luego teta es igual a 73, ¿cierto? .12 grados.
eso vale este ángulo teta. Si yo cojo mi transportador, que lo tengo por aquí a la mano, y aquí estoy haciendo el ejercicio de medir, este se me dio casi muy exacto, me dio 74. Lo estoy midiendo con mi transportador físico y me está dando 74 grados. Estoy midiendo a R. ¿Listo? Entonces, aquí acabamos de hallar, por ley del coseno, el vector C más A, con ángulo y con grado. Voy a limpiar aquí un poquito mi tablero para dejar despejado, porque me falta sumarlo con el otro vector, que es la pregunta que me hacía ahorita el compañero, que ya tenemos una resultante y sumarlo con la otra es donde de pronto les ha generado la dificultad. Entonces voy a limpiar, enseguida vuelvo y coloco los valores que tenemos. Bueno, entonces, ya todo este procedimiento, eso queda grabado, lo quieren volver a revisar. Entonces observen lo siguiente, ya tenemos una resultante, sabemos cuánto mide, que es esta. Esta que hemos llamado R1, que no es otra cosa que A más C, ¿cierto? Ya sabemos que tiene un ángulo que vamos a hallar en posición normal. Este sí no tiene problema, ¿cierto? Está en el primer cuadrante. 73.12 y este lado mide 10.29. Necesito, para terminar el ejercicio, con este que me hace falta. Este es el vector D, 70 grados, 7.8. 70 grados, yo sé que este ángulo mide acá 70 grados y que este lado mide 7.8, que es lo que me da, ¿cierto? Entonces, ya si quieren se pueden olvidar de los otros, pero si están haciendo, les recomiendo, puede ser otro gráfico, o simplemente si lo están haciendo como lo estoy haciendo yo acá, pues borro los que ya no lo necesito. Lo borro para que no me enrede ahorita. Este tampoco lo necesito, ¿cierto? Esto tampoco lo necesito. Es como si fuera otro ejercicio con dos vectores. Este R1 y este que es el vector D, ¿cierto? Entonces lo que necesito hacer acá es completar el paralelogramo entre estos dos y hacer exactamente lo mismo. Cogemos por acá mi vector y completo paralelogramo. Entonces este D lo vuelvo a hacer por acá. Tratar de hacerlo lo más con la misma inclinación. Pronto ahorita con el otro lo termino de pulir. Bueno, y más o menos pues lo más aproximado posible, pero que sí se vea el paralelogramo, ¿cierto? Sí se vea que se forma un paralelogramo, que los lados opuestos sean paralelos. La respuesta es ¿quién? La respuesta va a ser esta diagonal que sale desde el origen hasta acá. Ese le voy a poner por aquí un color más a este verde. Esta que acabo de hacer de color verde, esta ya sí es mi respuesta final. Este sí va a ser mi R. Ese R es el ejercicio ya total pedido, ¿cierto? Ese R que acabo de hacer ahí, que está de color verde, es D más C más A, ¿cierto? D
T más C más A. Porque C más A es R1, ¿cierto? Este. Y se lo estoy sumando a D. Entonces ya esta es la resultante final. Entonces acá tengo también los dos triángulos que se me forman. Les recomiendo usar este primero. Cualquiera de los dos me puede dar, ¿cierto? Entonces voy a escoger este que estoy aquí sombreando para hacerle exactamente todo ese mismo análisis que hicimos ahorita. Voy a limpiar aquí un poquitico este para que nos quede. ¿Qué tal si le damos otro nombre para que no nos confundamos con esa E? Llamémoslo E. Entonces este lo voy a llamar E. Listo. Entonces, de nuevo, miren que se me forma un triángulo donde conocemos varias cositas. Yo sé que esta nos dio, ¿cuánto fue? 10.2 o 10.4. No me acuerdo, 10 punto algo, pero no me acuerdo 10.4 fue. No sé, 10.4. Este, 10.29. qué mala memoria tenemos todos. 10.2, bueno, aproximadamente. 10.2. Este es este mismo, que mide 7.8, ¿cierto? Aquí va a pasar lo mismo. Entonces, miren que esta es la incógnita. Entonces, ¿cuál es el ángulo que necesitamos conocer? El ángulo que necesitamos conocer es el opuesto, para poder usar ley del coseno, el opuesto al lado incógnita. O sea que el ángulo que necesitamos conocer es este teta. Entonces hacemos el mismo ejercicio que hemos venido haciendo, proyectando esos vectores. Ya sabemos que este mismo, voy a proyectar aquí un poquitico, y este que estoy haciendo por acá, el vector aquí lo proyecto también un poquitico. Listo. Entonces miren que lo que pasa es que el triángulo se voltea, pero el ángulo externo es este, el que siempre hemos hallado, que hemos llamado beta. Que ya sabemos que generalizamos, ¿cierto? Recuerdan que beta es la resta de los dos ángulos en posición normal, obviamente restando el mayor del menor. ¿Sí? Entonces, para hacerlo más fácil, ¿cómo serían los ángulos en posición normal? Yo sé que ya tengo uno, que es 73.12, me falta el otro. ¿Cuánto mide el otro en posición normal? Mide 180 que llevo hasta acá, ¿cierto? Y este mide 20, ¿sí o no? Sí, 200, profe. Entonces va a ser 200, ¿cierto? Menos 73.12. ¿De acuerdo? Esa resta nos da 126.88. Sí, señor. Este. Listo, porque este vector que se me está formando acá es el que me forman este vector y este que va a ser por aquí. Estos son los mismos, ¿cierto? Yo le hago de otro color, rojito. Sería este mismo. Por correspondientes paralelos. Listo. Entonces ya tengo todo para hallar la R final. Utilizando ley del coseno, ¿cómo me quedaría? R al cuadrado es igual a uno de los lados al cuadrado, cualquiera de los dos. 10.2 al cuadrado, más el otro lado al cuadrado que es 7.8 al cuadrado. Más, porque vamos a usar el ángulo externo. Más 2 veces uno de los lados por el otro lado. Profe, eso es para hallar teta. No, estoy hallando esta R, el valor de R. Porque La necesito magnitud. ángulos ahí.
Ahí no solamente necesito los dos lados y ya. No, porque no, recuerda que, a ver, recuerda que estamos en este triángulo, necesito hallar este lado y no es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Mira, esta es la R final, ¿cierto? Esta. Aquí la voy a Ah, repetir. es que sí, eso no son rectángulos. Bueno, claro, donde fueran rectángulos, facilísimo. Necesito esta R, ¿cierto? ¿Qué Entonces no se conozco puede para...? hacer Pitágoras. Al ser No, rectángulo no se puede hacer Pitágoras. por... Entonces por eso toca añadirle los ángulos y eso. Exacto, perfecto. ¿Qué Pero se conozco en hace más este triángulo? extenso. Sí, señor. Conozco un lado, conozco otro lado y este ángulo externo. Claro que también puedo conocer este si utilizo ángulos suplementarios, ¿cierto? ¿Qué es lo que les he venido diciendo? Si yo tengo un triángulo no rectángulo, conozco este lado, conozco este lado, conozco este ángulo o este externo, cualquiera de los dos, y necesito este, ¿qué utilizamos? Ley del coseno. Miren una cosita, hasta acá es Pitágoras. Cuando yo le agrego esto, 2AB coseno de teta, ¿qué pasa si el triángulo fuera rectángulo? Si el triángulo fuera rectángulo, teta sería de 90 grados. Y esto se decía porque coseno de 90 es 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Pitágoras, ¿cierto? Pero como el triángulo no es rectángulo, entonces esto se queda. Vuelvo a mi ejercicio. Estoy hallando R, ¿cierto? R la incógnita. Y se acomoda a una ley del coseno. Conocemos un lado, conocemos el otro ángulo, ya sea el externo o el interno. Ya sabemos que si utilizo el externo, la ley del coseno ya es sumando, o si utilizo el interno, la ley del coseno es restando. Como estoy utilizando el externo, el de 126.88, por eso lo hago sumando. No me cupo acá, voy a hacerlo por aquí un ladito. Coseno de 126.88. Entonces, ¿todo eso cuánto me da en la calculadora? Sacándole raíz y todo. ¿Alguien que me ayude a hacer? Vamos a hacer. El coseno es de 126.88 para que lo tengan en cuenta y sumando porque estamos cogiendo el ángulo externo. Coseno de cuánto, profe, es? De 126.88. Eso me da. Después yo le saco la raíz. 8.06. 8.06. ¿Así? Sí, eso me da 8.06. Ok. Esa es nuestra R. Entonces, si yo cojo mi regla, Debe haber 8.06 de ahí a. esta R, exacto. Esta R que acabé de borrar y que la voy a Profe, volver a hacer. y de por sí, sí, como que tiene. O sea, uno ve lógica, ve que sí, como concuerda, porque una mide 10.2, la otra 7.8. O sea, son valores como similares. Sí, señor. Y coincide, exacto. Aquí estoy midiendo con la regla y sí me da, bueno, dando un poquito menos de 8, pero bueno, pues recuerden que aquí Los decimales. Es que no la, tomamos todos los decimales. no tomamos todos los decimales y bueno, y mi gráfico, pues yo traté de hacerlo lo más cercano posible a la realidad, pero sin embargo, pues aquí en la pantalla no es tan fácil ser muy exactos, pero sí, vamos bien. Y ya para terminarlo, me falta el ángulo. Ya tengo R, me faltaría el ángulo teta, que cual voy a limpiar de nuevo acá mi tablero. Ahí tiene un triángulo. Utiliza el triángulo de arriba o el triángulo de abajo, el que quieran utilizar. Exacto. Otra vez nos toca usar ley del seno para hallar uno de los angulitos que me falte y ya sumarlo, o sea, el procedimiento es el mismo. La ley del coseno, el ejercicio se hace mucho más rápido, solamente que hay que tener pues como un poquito de cuidado con respecto a los ángulos. Entonces, vamos a mirar de nuevo. La RR ya final de mi ejercicio es esta, es decir, yo necesito saber cuánto mide este ángulo, ¿cierto? Ya sabemos que este que hicimos ahorita al principio nos dio 10.2,
sabemos que este D mide 7.8, o sea que es este mismo, ¿cierto? Este R lo acabamos de hallar y nos dio 8.06, ¿verdad? Este ángulo lo conocemos que es el ángulo externo y nos dio ¿cuánto? 126.88, este ángulo. O sea que conozco este. Simplemente a 180 le resto 126.88 y me da 53.12, o sea que conozco este. Listo. Ojo que también conozco este. Conozco este de acá. Que era el teta de ahorita, era, ¿quién lo tiene por ahí a la mano? ¿Era 70 qué algo? Ah, no sé. Ese sí se me olvidó. Bueno, vamos a ponerlo aproximadamente. Yo sé que era 70 y algo, 70.4. Que fue el que nos dio ahorita cuando hicimos ley del coseno con los dos vectores de ahorita, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está haciendo falta? Me está haciendo falta este otro pedacito y este para poder hallarlo, ¿verdad? 73, profe, era 73,4. 73,4, excelente, muchas gracias. $73.4. Entonces, de nuevo, aquí el procedimiento es el mismo, ley del seno, A es a seno de A, como B es a seno de B, como C es a seno de C, ¿cierto? ¿A quién conocemos? Entonces conocemos, por ejemplo, a 7.8 sobre, voy a decir que este sea, por ejemplo, B, para saber a qué ángulo se opone. Entonces no conozco el A, 7.8, el ángulo sería este que no lo conozco, seno de A, como B que es 8.06 sobre el seno de 53.5, como C es A, pero C sí lo conozco, ¿cierto? Como sé que es 10.2 es A el seno de C. Entonces aquí voy a hallar el opuesto a 7.8, entonces voy a coger estos dos y puedo hallar todo este ángulo. Si ya conozco este ángulo, ya simplemente es sumar para poder hallar teta, que es la incógnita. Entonces aquí rápidamente 7.8 sobre seno de A es igual a 8.06 sobre seno de 53.5. Listo. Entonces despejamos seno de A. Aquí hacemos producto de medios, producto de extremos, entonces me queda 7.8 que multiplica 7.8 que multiplica al seno de 53.5. Por eso es que es importante hallar esos ángulos y eso de los lados esos de los triángulos, ¿no? Para después Claro, poder hallar esos resultados de... es importante conocerlos, sí, excelente. Y aquí la deducción de los suplementarios y complementarios cumple un papel fundamental. Entonces miren que aquí la única incógnita es esta, ¿cierto? Seno de A. Entonces este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos queda 7.8 por el seno de 53.5 sobre 8.06 es igual a seno de A. ¿Esto qué nos va a dar? Entonces, 7.8 por el seno de 53.5 dividido 8.06. En este lado me da 0.77, igual a seno de A. Entonces vamos a decir que A es igual, o sea, el ángulo, ¿verdad? A seno inverso de 0.77. Seno inverso de 0.77 me da 50 grados. 50.3. ¿Cuál acabamos de hallar? Acabamos de hallar
este ángulo, este, 50.33. Listo, yo sé que todo este mide 50.3 y yo sé que todo este mide 73.4. ¿Cuánto mide teta entonces? Otra vez, yo limpio aquí un poquito. Yo sé que este mide 73.4, ¿cierto? Eso mide este. Acabamos de hallar este, que mide 50.3. ¿Y cuál necesitamos? Estamos necesitando este, que vamos a llamar teta. Lo sumamos ahí para saber el que sigue. 123. O sea que teta es igual a ¿quién? A 73.4, ¿cierto? Más A todo este más 50.3. 50.3. ¿Cuánto da? Te escuché por allá. 123.70. 123.70. Y si cojo mi transportador, que aquí estoy haciendo el ejercicio, mi transportador físico, bueno, me está dando 125, pero bueno, igual pues recuerden que aquí hago todo lo posible para que me dé exacto, pero sí, es es razonable. Esta sería la respuesta final del ejercicio. R igual a 8.06 y teta igual a 123.7. ¿Cuál sería el ejercicio interesante? Sí, dime. Perdón, una preguntita. ¿Por qué cuando hallamos el valor del ángulo no dividimos primero y pues como hicimos en la anterior? ¿Cómo es? ¿Por qué cuando hallamos el valor del ángulo qué? El procedimiento que hicimos anterior, el que nos dio 50.3. Sí. Bajito. Este. Ese. Sí. Cuando hallamos ese en el procedimiento, ¿por qué no dividimos primero 8? Ah, bueno, sí, ya te entiendo la pregunta. Ahorita hicimos esta división y despejamos. O en este lo despejé diferente, Sí. pero es exactamente lo mismo, mira. Exactamente lo mismo. Y quieres hacer el ejercicio. Divides primero este y luego para multiplicar y a dividir, cualquiera de los dos. Solamente que aquí lo quise hacer multiplicando extremos en cruz y es la misma cosa. Verifica que sí nos dé lo mismo, claro. Bueno, mis queridos estudiantes, con esto terminamos este ejercicio usando ley del coseno. Si quiere lo hacen así para el taller que me van a presentar. Si quiere lo hacen por componentes rectangulares y las respuestas tienen que ser las mismas, como cualquiera de las dos. Si quiere, pues les recomiendo que lo hagan por componentes rectangulares también para que lo practiquen. Este está para hoy. En los dos puntos hay que demostrar los dos métodos. En este primero, en el 1 sí, en el 2 no. En el 2 simplemente hallar los resultados. Exacto. Okay. Yo lo quise hacer para mostrarles pues el procedimiento. Exacto. Pero el paralelogramo solamente lo pide el primer punto, el segundo no. Les doy la libertad de que lo hagan como quieran, por ley del coseno o por componentes rectangulares, como quieran hallarlo, como les parezca más fácil. ¿Listo? ¿Cómo es más fácil para usted, profe? A mí me gusta mucho la ley del coseno porque es más rápido. Los componentes rectangulares va también en la fija, lo que pasa es que componentes rectangulares es más operativo y se corre el error con los signos. Con los signos tiene que estar uno muy juicioso porque en cambio la ley del coseno, entre otras cosas, la ley del coseno, el ángulo nos da de una vez. Miren que el ángulo nos da de una vez en el cuadrante. Y nos dio en el primer cuadrante ahorita uno y nos dio en el segundo cuadrante el otro. Eso es otra ventaja. Con la ley del coseno no corre unos riesgos con los signos, con las RX y las RY, que no tiene que estar pilas, que no se haya atracar un signo, ¿cierto? Y con las componentes rectangulares es más operativo y más larguito, pero también da la fija, cualquiera de las dos. De pronto el de componentes rectangulares es más mecánico, es como más repetido todo el procedimiento. Con la ley del coseno tiene que estar un poquito más pilas en dónde están ubicados los ángulos. Pero cualquiera de los dos es válido. Entonces, bueno, ya no me dio tiempo de llamar a lista, yo la descargo de acá de Teams. Mañana en el aula taller estaré haciendo ejercicios
Si quieren, si tienen alguna duda, me dicen. Si necesitan más tiempo para el taller o el taller está hasta hoy, ya buena parte del taller está listo. Si tienen alguna duda o inquietud, me pueden escribir, que siempre estaré pendiente para ayudarles. Listo. Tengan un maravilloso día, cuídense mucho, Dios los bendiga. Nos vemos entonces en el aula de talleres y no en la clase del martes. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Luego, profe. Ahí está. Hasta luego, profe. Profe, muchas gracias. Feliz día. Hasta luego, feliz día.